Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Wojna y hoy vamos a hablar sobre, obviamente, la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también sobre los liderazgos que quizás podrían cambiar en Europa, las elecciones en Francia sobre todo. En algún momento los franceses tendrán que enfrentarse con una presidenta que representa principios de política exterior muy distintos que, digamos, la tradición francesa. La única forma de confrontar a un adversario como Rusia es ir unido. Entonces, para Putin, la mejor noticia que podría tener sería del electorado francés. Creo que estamos justamente en este periodo de redefinición, sobre todo de política francesa. Es decir, no nos sorprenda que nos dé la sorpresa que nos dio Estados Unidos en 2016 de elegir a alguien como Donald Trump. En ese episodio de nuestro podcast Con su permiso, me acompaña Lisdey Espinosa Pedraza. Ella es directora de licenciatura en Relaciones Internacionales en el campus Querétaro del TEC de Monterrey. Y obviamente Carlos Elizondo, que es un participante habitual de este espacio. Han pasado casi 2 meses desde cuando inició la guerra de Rusia contra Ucrania. Ha habido varios cambios en la estrategia rusa, precisamente o sobre todo por los fracasos que han tenido las Fuerzas Armadas rusas durante el desarrollo de la campaña militar. Hoy la batalla se concentra en Donbass y en la ciudad Mariupol, que probablemente está a pocos días de ser conquistada por los rusos. ¿Cómo ven este desarrollo, las perspectivas de esa guerra desde aquí, desde México? Lisdey. Gracias, Beata, y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Creo que sí ha cambiado un poco la dinámica. Me llama la atención un poco los ataques que se dieron la semana pasada, el fin de semana pasada, que pues justamente se está tratando de ver como esta repercusión rusa ante el hundimiento del buque Moskva, ¿no? Pero creo que forma parte, y digamos que la estructura o la forma en la que Rusia ha estado cambiando la guerra responde mucho a una estrategia que creo que ya tenía Putin muy identificada desde el principio, que era destruir, atacar y destruir los puntos de defensa ucraniana claves, así como abrumar las tácticas o su fuerza táctica clave ucraniana, y forma parte de esta estrategia rusa que yo veo con un aspecto para degradar a fuerza ucraniana, y nos vemos con 3 puntos. Yo veo aquí 3 puntos cruciales que Rusia ha estado desarrollando últimamente. La amenaza de uso nuclear, de fuerza nuclear, que ha estado repetidamente siendo usada por Putin, digamos, desde la participación de Occidente, más recientemente ahora que se está dando la plática incluso de que Suecia o Finlandia puedan llegar a tener esta membresía a la OTAN, incluso vuelve a surgir esta amenaza de parte de Putin de usar pues la fuerza nuclear, ¿no? Por otro lado, el uso de medios, que yo creo que está siendo utilizado por Putin de una manera bien eficiente, medios no occidentales. Entonces es esta forma también de legitimizar la forma de violencia que está usando Rusia y la misma estrategia rusa de combate. Y la tercera creo que también es importante considerar, que es este uso de campaña continua, ¿no? Y es una campaña continua de ataque aéreo y de misiles que Rusia ha llevado desde el inicio, prácticamente con este objetivo de destruir completamente la fuerza ucraniana. ¿Qué tal? Mira, yo lo veo un poco distinto. Yo creo que Rusia está reaccionando al fracaso, como lo dijiste tú, Beata. Fue un fracaso monumental. Ellos no creían que tenían que destruir nada. El problema de los regímenes autoritarios es que se acaban creyendo su propio cuento, y el cuento es que iban a ir a liberar a sus hermanos ucranianos del gobierno neonazi, y resultó que no estaban liberando a nada. Ha habido una resistencia ciudadana inimaginable para ellos. Han tenido que abandonar el oeste de Ucrania, concentrarse en el este, que incluso ahí, pues sí, la estrategia es tratarlo de arrasar, pero no han podido con la velocidad que creían. Y creo que tenemos que destacar el inmenso desprestigio y costo militar que fue el hundimiento de su buque insignia por parte de las fuerzas ucranianas en el Mar Negro, el buque Moscú, que era el eje de toda la defensa antiaérea de la flota naval rusa ahí estacionada. Y creo que pues, es muy probable que terminen ganando esta batalla del este de Ucrania los rusos, pero ha sido un costo muy superior a los que ellos hubieran imaginado. Y pues sí, por lo menos nos abre una posibilidad de una división de Ucrania, que para los ucranianos debe ser dolorosísimo, pero Putin necesita alguna victoria, él es el agresor,
pero tiene que justificar internamente para qué hizo esta agresión, qué tanto le ha funcionado en los medios externos su estrategia. Pues yo lo veo no tan buena como tú, Lisdey. Creo que afuera de Rusia, salvo algunos cuantos sitios, incluido México, el diario La Jornada, pues la narrativa dominante es que los rusos fueron los agresores, que los rusos están perdiendo, que el costo para Rusia de la guerra está siendo gigantesco. Ayer el Fondo Monetario estimaba una caída, pues por lo menos un 10% de la economía rusa. En fin, creo que para los rusos ha sido muy complicado, pero la pregunta para mí, Beata, es cómo salir de este pantano, porque la expectativa de que Putin caiga internamente me parece que es absurda. El control que tiene Putin del régimen autoritario ruso es muy grande, o es muy improbable más que absurda. Pero ¿cómo salimos de esto? Porque el dolor y el daño para los ucranianos y para los pobres en Egipto, que no van a tener trigo a un precio muy caro por el papel estratégico que juegan tanto Rusia como Ucrania en la producción de granos. En fin, ¿cómo lo ves tú, Beata? Mira, sí, yo creo que es la pregunta crucial, cómo salir de esta situación, de esta guerra. Pero antes de intentar responder a eso, yo diría que en esa guerra se han caído ya varios mitos. Uno de ellos es el poderío de Rusia, de las Fuerzas Armadas rusas. En esos 2 meses se ha visto claramente que no han podido básicamente con Ucrania y están ahora en justamente retroceso, intentando ocupar lo que pues realmente pues, es lo mínimo que les daría cierta, se puede decir, cierta capacidad de regresar a casa, llamémoslo así, y presentar que sí, efectivamente han logrado los objetivos que se han planteado al inicio. Y eso, permitir que Putin pues, pueda salir de esa guerra pues, con cara, es obviamente la preocupación no solamente en Rusia, pero también en el Occidente. Y por eso también el Occidente ha sido muy cauteloso en reaccionar a esta guerra y en apoyo que ha dado a Ucrania, proporcionando solamente cierto tipo de armamento, no todo tipo, sobre todo el armamento pesado, pues hasta ahora ha habido muy pocos envíos de ese tipo de armamento. ¿Por qué? Porque una resistencia demasiado grande de Ucrania, y se puede decir hasta imposibilidad de que Rusia gane algún territorio en Ucrania, sería realmente una derrota para Rusia, y esa derrota sí podría generar cierto tipo de acciones totalmente irracionales, como por ejemplo el uso de armas ya no convencionales, y eso es el gran temor que tiene el Occidente y que todos tenemos obviamente cuando vemos esta guerra. Y es muy interesante lo que estás planteando, Carlos, cómo salir de esta guerra, y a raíz de eso voy a citar un empresario ruso, Oleg Tinkov, justamente ayer en su cuenta de Instagram. Él vive aquí en México además, lo cual es muy curioso. Un gran oligarca ruso que está sancionado por las autoridades, digamos, de los países occidentales, ayer puso en su cuenta de Twitter: Occidente, por favor, hagan algo para que Putin pueda salir con cara de esta guerra que el 90% de los rusos no quieren, y esa guerra que ha demostrado que el ejército ruso, y aquí digo con perdón porque estoy citando, es una mierda. Básicamente es la solicitud de uno de los oligarcas rusos que es consciente precisamente del costo de esta guerra, porque todos se han dado cuenta de que ni sus hijos pueden vacacionar en el Mediterráneo, ni los empresarios pueden seguir haciendo sus negocios. Entonces sí hay que encontrar una solución, y la solución es básicamente permitir que Putin ocupe la parte sur, Mariupol, la ciudad Mariupol, que está, como he dicho, a punto de caer, y ocupe la parte oriental de Ucrania. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Pues la verdad es que lo óptimo para Putin, para Rusia, sería hacer esa ocupación antes del 9 de mayo, que es la fiesta, precisamente la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una gran celebración en Rusia. Lo están planteando precisamente para esta semana de Semana Santa, que es ahora en la Iglesia Ortodoxa, para que se lleve a cabo esa operación. Y lo están haciendo realmente con una acumulación impresionante de las Fuerzas Armadas rusas, sobre todo en Mariupol, en la parte oriental de Ucrania, en el frente que tiene como casi 500 kilómetros de longitud, o sea, no es poca cosa de todas formas. Entonces, tomando en consideración que los ucranianos están más que determinados para defender todo lo que pueden defender, eso puede prolongarse durante varias semanas más. Y eso significa también, si llegaremos a este punto de que realmente Rusia pueda ocupar la parte sur y oriental de Ucrania, de que seguiremos con las sanciones. Porque las sanciones no van a desaparecer. ¿Incluiría Odessa, o dónde quedaría Odessa en esta ecuación?
Odessa probablemente se quedará libre en ese sentido, porque en ese momento los rusos no tienen capacidad de empezar una nueva, digamos, un nuevo ataque hacia esta parte, que está como, si tomamos la península de Crimea, está como un poco más hacia el occidente. Entonces ahí están como muy protegidos en Odessa contra eventuales ataques y probablemente los rusos no empezarán con esa nueva, digamos, línea de ataque, concentrándose precisamente en Mariupol, que es la conexión entre Donbass y Crimea, y la parte oriental, que es básicamente Lugansk y Donetsk, o Donbass en su conjunto, que han sido regiones reconocidas como independientes por Rusia. Eso sería lo mínimo. Y puede durar, como digo, varias semanas aún ese tema, esa guerra, concentrándose precisamente en esas partes de Ucrania. Ahora bien, ¿dónde están las negociaciones? ¿No? Porque hablamos mucho de que pues, el campo de batalla, que es hoy en día crucial, pero por lo pronto las negociaciones se han roto. Y es un hecho de que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están rotas después de la masacre de Bucha, que ha conmovido obviamente a todo el mundo y ha conmovido también en Ucrania a tal punto que han decidido no negociar en este momento con los rusos, precisamente por todas las masacres que se han hecho a los civiles ucranianos. Entonces la situación es sin ninguna duda compleja, pero yo creo que a esa complejidad se añade también otro punto importante, que es no solamente el tema del campo de batalla, pero también cómo está conformado el Occidente en ese contexto, ¿no? El Occidente que ha tenido diferentes liderazgos, al que se ha acusado de división, de debilidad, al final ni tanta división ni tanta debilidad, pero no cabe duda que hay puntos débiles, siendo por ejemplo Hungría, un país que tuvo hace poco elecciones, pero el tema de Francia, ¿no? Yo creo que es buen momento para tratar aquí el tema de Francia, porque estamos justamente ese domingo, pues en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, con dos candidatos, Macron, el presidente actual francés, y Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha, y a ver cómo se perfilan, digamos, esas elecciones. Yo tengo mi propia opinión, obviamente, sobre el tema. Tenemos también encuestas de opinión que nos reflejan una pequeña ventaja de 10 puntos porcentuales a favor de Macron, pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, Liz Day, ¿cómo tú ves el tema de las elecciones francesas? ¿Cómo podrían esas elecciones influir también en la guerra de Rusia contra Ucrania? Porque al fin y al cabo estamos en ese complejo tema europeo y cualquier, digamos, movimiento en ese complejo escenario, pues podría tener implicaciones positivas o negativas también para el desarrollo de esta guerra. Gracias, Beata. Pues sí, efectivamente, pues creo que estamos justamente en este periodo de redefinición, sobre todo de política francesa. A pesar de que las encuestas y las últimas encuestas de salida efectivamente sí están marcando una ventaja entre 8 y 10 puntos porcentuales para Macron, es una ventaja que no es insuperable. Es decir, no nos sorprenda que nos dé la sorpresa que nos dio Estados Unidos en 2016 de elegir a alguien como Donald Trump. Y una victoria de Le Pen en Francia, pues uno marcaría la primera presidencia de extrema derecha en Francia, en la historia de Francia, y sobre todo, ¿qué implica para el equilibrio de poder en Europa? Implica, obviamente, que se cambie todo Francia es el segundo país más poblado de la Unión Europea. El tener el segundo país más poblado con una presidencia de extrema derecha, pues obviamente te va a empezar a cambiar los equilibrios de poder interno. Estaría también reemplazando al segundo más ferviente apoyador de la Unión Europea, que es Macron. Merkel ya no está. Entonces, todo esto estaría redefiniendo muy importantemente la política europea y la política francesa. Es probable que Francia, si Marine Le Pen logra ganar, pues sí esperemos una alianza muchísimo más fuerte entre países europeos un poco más alineados a su visión, como puede ser Polonia, como puede ser Hungría, que ya tienen ahí una visión un poquito más de extrema derecha también. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que es justamente el apoyo que Le Pen estaba dando a Putin, no le ha restado tantos puntos como yo esperaba que le restara. No le está afectando a nivel porcentual de la manera que realmente podría haberle afectado. Y esto lo veo creo que por dos cuestiones. Una, la plataforma y el mensaje radical que Marine Le Pen sigue teniendo en Francia, pues sigue siendo tan radical como el que tuvo hace 5 años y como que ha tenido desde hace mucho. Pero el descontento generalizado de población ya hace que ese eco o que esa visión tan radical ya no suene tan descabellada como hace 5 años. También, dime,
también cambió su discurso, Le Pen. Claro, se moderó. Se corrió al centro, Ajá. un candidato más de derecha que Así es que fue Eric. tomó su política y se ha centrado en esta tensión muy de los candidatos populistas. Por un lado, criticar a la élite globalizada, llena de privilegios en las ciudades, subrayar que lo que importa es que los franceses tomen sus decisiones, que el precio de la gasolina no dependa de los acuerdos de la Unión Europea, criticar la caída en el nivel de vida de los franceses más pobres, criticar que Francia, por estar obsesionada por acuerdos europeos, está siguiendo una política de cambio climático absurda. Ha prometido, lo cual es curioso, porque no entiendo por qué a los líderes populistas no les gustan los aerogeneradores, que va a tirar cualquier aerogenerador que hay en Francia. En fin, suena bastante similar a Trump, Carlos, y está jugando el mismo librito. Está jugando exactamente el mismo librito de discurso, si te fijas. Exactamente, es un librito muy parecido. Y como bien dices tú, pues las encuestas hoy la colocan con una probabilidad baja, pero no cero de ganar. Así es. Las encuestas luego tienen márgenes de error amplio, la gente cambia de opinión, qué sé yo. Yo creo que lo más probable es que gane Macron, pero puede ganar Le Pen. Me gustaría platicar sobre lo que dijiste al final, que es cómo cambiaría esto la estrategia de Europa frente a la guerra con Rusia, porque lo que más debe haber sorprendido a Putin es esa capacidad de Europa, salvo Hungría, de reaccionar pues, unido y dispuesto a asumir costos en el precio del gas, costo en sus intercambios económicos, en empresas de Occidente que han tenido que declarar pérdidas grandes por se van a salir de Rusia, por dejar activos ahí enterrados en Rusia, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es donde podríamos ver los problemas más complicados para Occidente. Al igual que Trump, como bien decías, al igual que Trump, no cree en el mando conjunto de la NATO o de la OTAN, o sea, querría que Francia fuera por su lado, y la única forma, y los europeos reaccionaron muy bien, la única forma de los propios Estados Unidos, Occidente en general, de confrontar a un adversario como Rusia es ir unido. Entonces, para Putin, la mejor noticia que puede tener no está en el campo de batalla, donde ha tenido pues, reveses horribles, como el hundimiento de este barco, que no quiero ni imaginarme, Beata, al almirante que le tuvo que ir a contar que el barco más importante de la flota lo habían hundido. Es la debacle de un barco más importante de los últimos 40 años, en fin. La mejor noticia que podría tener sería del electorado francés. Algo que también me llama mucho la atención es que y lo que más me preocupa y que quizá puede marcar la victoria, es qué tan fuerte se está volviendo en la Francia rural. Está ganando de manera impresionante en varios, en la Francia rural. Marine Le Pen está ganando de manera igual, similar a lo que hizo Donald Trump en su pasado en 2016, con este discurso de que los servicios públicos son inexistentes, no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. Entonces sí tenemos ahí una pequeña parte del electorado que poquito a poquito puede definir esta segunda vuelta, y tampoco no sabemos muy bien estos que se fueron por los candidatos de izquierda que no pasaron a segunda ronda, muchos de ellos no están tan contentos con Macron tampoco. Entonces, creo que sí existe ahí una mezcla de circunstancias en donde, como bien lo decía Carlos, pues nos puede dar la sorpresa, y los marcos o los márgenes de error en la encuesta, pues no nos resulte tan sorprendente que sí pueda hacer una elección. Yo personalmente me voy con la idea de Carlos. Yo sí creo que Macron será electo por los siguientes 5, pero pues puede darnos una sorpresa. Sí, eso sin duda, y eso habría que añadir también el tema, digamos, generacional, porque básicamente los que optan por Marine Le Pen, o los que optaron en la primera vuelta, han sido principalmente pues las personas entre 40 y tantos, 50 años, o sea, los que se han dado cuenta ya que no pueden lograr más en su vida, ¿no? Los que son muy optimistas, los jóvenes, votaron normalmente a extrema izquierda, Mélenchon, y los que son más maduros y más, digamos, conservadores, más como racionales en sus decisiones, podemos decirlo de forma así simplificada, votaron por Macron. Entonces, Marine Le Pen representa... Pero eso ya es una diferencia importante con el Brexit y Trump, porque el votante pro-Brexit y pro-Trump estaba concentrado en las gentes de mayor edad. Sí, y esa es una diferencia interesante en el caso francés. Y la clave va a ser estos jóvenes que votaron por Mélenchon, quien dijo, no voten por, o sea, no se atrevan a votar por Le Pen,
pero tampoco les dijo vayan a votar por Macron. Sí. O sea, Y el nivel de seguramente abstención, creo que va a también el haber nivel de abstencionismo. abstención también puede definir, porque no sabemos igual, como dices Carlos, pues sí efectivamente les dijo no voten por Le Pen, pero no sabemos cuántos de esos votantes estarían votando por Macron o definitivamente se abstendrían de votar. Sí, es cierto. Pero bueno, ahora bien, esto yo creo que también va a ganar Macron con una pequeña diferencia, realmente mucho más pequeña que hace 5 años, que fue diferencia de 30% frente a 60 y tantos por ciento a favor de Macron. Ahora va a ser de pocos puntos porcentuales seguramente. Pero en algún momento en el futuro seguramente Marine Le Pen, dada su tenacidad y su moderación del discurso, pues seguramente ganará las elecciones presidenciales en Francia. O sea, en algún momento los franceses tendrán que enfrentarse con una presidenta pues, que presenta pues, principios de política exterior muy distintos que, digamos, la tradición francesa. Y eso sí va a afectar mucho a, digamos, la política francesa en el contexto europeo. Si eso ocurriera ahora, sería Beata, gravísimo. ya se verá en 5 años. Ya se No verá, es podemos cierto. predecirlo del A ver siguiente si... domingo, quién sabe en 5 años. A ver si aparece otro Macron que, digamos, atraerá a las masas. O Ojalá la sea extrema izquierda, así. o qué sé yo, Pero digamos. lo preocupante, Carlos, es justamente lo que dice Beata, se ha moderado y se ha moderado, no sé si es realmente que o sea, sí se ha moderado en su discurso, pero también se ha tenido la presencia de candidatos más radicales, en donde realmente Toda la tiene esa razón que el presencia. riesgo existe, pero pues, lo que tenemos ahorita es una definición Claro, este Ya se verá. domingo, y este domingo, pues, ojalá que gane Macron por la estabilidad europea, porque bueno, yo comparto sus principios de política pública, pero sin duda, si algo puede cambiar la ecuación en Ucrania, es la elección en Francia. Eso sí, sin duda. Eso sería un golpe duro, tanto a la integración europea y, digamos, la respuesta europea, sobre todo en ese contexto actual, que es un contexto difícil donde el liderazgo alemán es bastante gris. Entonces, si a eso se sumaría. Pero ha sido muy consecuente. Pues hay muchísimas Sorprendente. críticas, sí, la verdad es que está tan criticado tanto en Europa como dentro del país por esas como que toman decisiones cuando ya no tiene de otra, o sea, el canciller Scholz, básicamente. Sí, es Pero muy... se ha tomado bien, ¿no, Beata? ¿No crees que ha tomado decisiones correctas en general? Mira, yo creo que hubiera podido tener más liderazgo en cuanto a propuestas, ¿no? O sea, sí se ha sumado a cosas, a propuestas que han hecho los demás, pero no ha hecho propuestas propias que hubieran generado como ese arropamiento de los demás, ¿no? Entonces, ese liderazgo está como muy, muy gris en ese contexto, no, de muchas cosas, pero de la guerra de Rusia contra Ucrania, donde básicamente pues Alemania está como un país más que se suma forzado de alguna forma, por ejemplo, para el tema de venta de armas, apoyo, ayuda. Justamente en esos días, esta semana, ha salido un interesante estudio de un centro de investigación en Kiel, en Alemania, donde pues evalúan el apoyo, ayuda que han ofrecido países europeos y en general todos los países, 31 países que están en esa coalición llamada el Occidente, y Alemania está tomando en consideración PIB per cápita, o sea, en apoyo como país número 12. Entre varios, primero se encuentra Estonia, que ha dado, tomando en consideración, digamos, el PIB y número de población y ayuda, pues en el lugar primero, después Polonia, después Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Alemania ha sido criticada por dar realmente poco y ser un país realmente que podría ser mucho más generoso en ese sentido y también más atrevido en sus decisiones. Aunque sí hay que reconocer que a Alemania le ha costado mucho también pues cambiar totalmente su política, ¿no? Política de seguridad, y sí ha tomado la decisión de hacerlo, de invertir en su armamento, en su, digamos, fuerzas armadas y todo este tema. Pero sí, o sea, es un punto en esos momentos que si a este liderazgo alemán se sumaría, digamos, la ganancia de Le Pen, sí sería un poco complicado el asunto. Además, Le Pen ha propuesto la salida de Francia de la estructura militar de la OTAN, que bueno, Francia ya ha vivido así en la OTAN durante varias décadas, la Guerra Fría, no afectaría tanto, pero bueno, sería como simbólicamente hablando un tema problemático. Pero bueno, me gustaría cerrar, porque no nos queda mucho tiempo, el tema de México, o sea, porque claro,
Obviamente hay muchas afectaciones en temas económicos, lo hemos tratado, lo hemos hablado en uno de los podcasts anteriores, cómo afecta la guerra, digamos, los temas económicos en el mundo, perspectivas de crecimiento, bajones, subidas de precio, inflación, pero ¿cómo han visto, digamos, la respuesta de México a esta guerra de Rusia contra Ucrania, que yo considero que es ambigua al menos, pero a ver, Lizeth, ¿cómo tú verías esta posición mexicana? Pues creo que, pues como tú mencionas, Beata, es ambigua. Me preocupa qué pasará más que nada con crisis económica, ¿no? Estamos teniendo un crecimiento fuerte, entonces si a esto le sumamos una potencial crisis que puede convertirse a meses no muy lejanos, ¿cómo vamos a estar y en qué posiciones vamos a estar para efectivamente enfrentar una crisis económica que se nos sume a la que ya tenemos? No tenemos un crecimiento realmente fuerte, no tenemos generación de empleo, la política exterior mexicana pues ha estado a la deriva, prácticamente no sabemos a dónde vamos, no sabemos, criticamos a Unión Europea, criticamos a Estados Unidos, y esta posición precisamente contra Rusia, pues por un momento se dio una crítica bastante tibia de Marcelo Ebrard, pero que después fue criticada por romper los principios de política exterior mexicana, se da la abstención, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una posición bastante ambigua. A mí sí me preocupa en cuestión de política económica cuando ya nos lleguen los efectos de estos problemas de crisis financiera que va a tener Rusia en Europa, primero, lo que mencionaba Carlos Elizondo, con precios de trigo, con grano, con combustibles, cómo nos estará afectando a nosotros como país y qué políticas y qué programas tenemos para afrontarlo, que hasta ahorita te podría decir, pues no identifico ninguno. No ha habido una posición gubernamental de decir, tenemos esto para afrontar lo que podría pasar si esto se vuelve peor. Eso es lo que me preocupa. Sí, es una posición muy ambigua en todos los sentidos, Beata. Yo creo que ambiguo es una palabra generosa, casi parece bipolar por momentos, porque sí, hay varias veces donde el presidente ha hecho una cosa y luego el embajador de la Fuente o el canciller Ebrard hacen lo correcto. No siempre, a veces que no han hecho lo correcto, pero digamos, si hubiera que juzgar la política de México por sus decisiones en la ONU, han sido bastante acertadas. Hay críticas de algunas de las que tomó. Si hubiera que juzgarla por las declaraciones y por las políticas concretas respecto, por ejemplo, a imponer o no sanciones a los rusos, el secretario de Turismo celebrando que tengamos un vuelo con Moscú, en fin, ahí claramente el gobierno no ha sabido, yo creo, entender que el concepto de no intervención aplica para otras cosas. Aquí hay un agresor, el agresor se llama Rusia, y la Carta de las Naciones Unidas dice con claridad cuál es la responsabilidad de los estados frente a violaciones de los derechos humanos, como las matanzas horrendas en el campo de batalla que hacía mención ya Beata. Pero déjame nada más un par de palabras, Beata, respecto al impacto en México. Ya las expectativas de crecimiento han continuado a la baja. Hay bancos que traen un crecimiento para este año de 1.2, el promedio anda por 1.8, el fondo ya nos bajó a 2. Este año probablemente será un año de crecimiento, en el mejor de los casos mediocre, y con una creciente tensión en las finanzas públicas, porque el presidente ha decidido subsidiar la gasolina y el lunes nos dijo la electricidad, que no van a cambiar los precios de la electricidad tampoco, dado que los combustibles, el costo de los combustibles ha ido subiendo. En el caso de la electricidad, además, no aprovechamos plenamente las plantas eólicas y fotovoltaicas que tenemos. Pues la mezcla de hidrocarburos, el peso de los hidrocarburos en la generación de electricidad en México ha estado subiendo, y eso simplemente se lo va a tener que tragar el fisco mexicano, y creo que el primer gran reto va a ser el presupuesto para el año entrante. Y el segundo es la inflación. Yo creo que seguimos bajo la sombra de la idea de que es una inflación de corto plazo, temporal, transitoria, y la inflación se mantiene tercamente alta, y peor aún, pues está pegando más a la canasta a los más pobres, porque están subiendo más son los alimentos, el tipo de productos que consumen mayoritariamente a los más pobres, y yo creo que eso puede tener un impacto pues, en el bienestar de los mexicanos y eventualmente en el liderazgo del presidente López Obrador. Habrá que ver. Sí, eso sin duda Beata, es una consecuencia pues, muy fuerte. Sí, adelante, sí. Creo que también algo que ha afectado a la población, bueno, obviamente pues, a la población lo afectará, pero también la postura del gobierno es
tenemos o se tiene esta visión de que Rusia no es importante o sea, lo que está pasando allá está muy lejano para nosotros. Y en este momento también esto dicta mucho la política, lo que mencionaba Carlos, no es una política de dice algo el presidente, los embajadores dicen otra cosa, los miembros de otros sectores gubernamentales dicen otro, pero a pesar de que Rusia sí efectivamente forma un lugar o tiene un lugar marginal en comercio mexicano, también importamos muchísimo fertilizante que necesitamos para acá. También hay inversiones rusas, por lo menos en Pemex. Entonces también, o sea, sí se necesita considerar que a pesar de que estamos muy alejados y que se siente que este conflicto no nos va a afectar en lo inmediato, sí podría serlo. Y con la perspectiva económica que tenemos, como bien mencionó Carlos, pues sí podrían ser efectos pues bastante negativos para nosotros. Sí, en términos económicos, digamos, de impacto de la guerra en general en la economía mundial, pues hay un impacto inmediato en la situación mexicana, como ya se mencionó. Y el comercio, pues efectivamente, hay algunos elementos puntuales. Pero la verdad es que la economía mexicana está conectada con el occidente. O sea, con lo que se llama la coalición del occidente, está conectada con los Estados Unidos. Y a veces nos preguntamos por aquí cuando hablamos sobre los temas de Rusia, Ucrania, si la ambigüedad de la política exterior mexicana en ese tema de la guerra podría afectar a las relaciones de México con el occidente. O sea, con los Estados Unidos o con la Unión Europea, que no olvidemos, los países de la Unión Europea son el segundo inversionista más grande en México después de los Estados Unidos. O sea, los vínculos económicos de México van con el occidente, pero políticamente hay como cierto giro, yo diría, hacia el país invasor, que es Rusia. Se puede jugar con esas ambigüedades, obviamente, hasta cierto punto y hasta cierto tiempo. Ahora bien, va a haber ciertos replanteamientos de la política exterior de la Unión Europea hacia México, por ejemplo, o de la política exterior de los Estados Unidos hacia México. ¿Hasta qué punto? Ese es un punto importantísimo, Beata, porque el gobierno parece no darse cuenta que tiene costos. Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, ¿dónde te pones? Tiene implicaciones. Y la primera gran implicación es que los Estados Unidos van a ser mucho menos cuidadoso con decisiones que afectan a México. No es que lo sean mucho en el pasado, pero cuando había una buena relación, se podía platicar, negociar, atenuar. Y en este mundo de poca comunicación México-Estados Unidos nos va a costar en la relación en el TEMEC, nos va a costar cuando requiramos, y cuéntanos tú cómo funciona esto, cuando requiramos apoyo de Estados Unidos en algún otro tema. En fin, es una gran corteza de miras, porque Rusia y México tienen una distancia comercial, económica, política, es decir, está al otro lado del mundo y nunca hemos tenido un gran intercambio. Lo lógico sería, como Canadá, ponernos del lado de donde están nuestros intereses, donde están nuestros acuerdos, donde está nuestro intercambio económico, que es Estados Unidos, o Occidente más ampliamente. Y Beata, creo que también algo que es preocupante, a pesar de que sí debemos diferenciar, por lo menos en esta administración, las declaraciones del presidente con las declaraciones de actores mexicanos en organismos internacionales, que son dos cosas completamente diferentes, que es justamente lo que mencionaba Carlos, ¿no? Generalmente las declaraciones de funcionarios mexicanos en representaciones internacionales son las adecuadas. Sin embargo, si hay un costo político, no podemos separar al presidente de política exterior, y las declaraciones que haga nuestro presidente, independientemente de qué tan buenas o malas, tendrán un costo político fuerte. Ya lo hemos visto, como mencionó Carlos, pues Estados Unidos es lo más cercano. España, en su momento, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó esta amenaza con corte de relaciones, etcétera, etcétera, ya se está portando un poco más lejana a Unión Europea, y de decir, ok, no estamos tan lejos de tener quizá una sanción económica, no, pero sí un enfriamiento de relaciones que podría ser por las declaraciones de nuestro presidente. No es sin un costo político, y sí podríamos ver ahí una redefinición de relación entre México, Estados Unidos, México, Unión Europea, que son nuestros principales destinos exportadores. Y en la misma América Latina, pues ya estamos también creando divisiones entre países. Sí, es cierto, o sea, las ambigüedades cuestan. Y además, lo que más me preocupa es que además esas ambigüedades no generan ni siquiera liderazgos en América Latina, que se suponía básicamente que México iba a trabajar hacia esta región para precisamente pues generar nuevos liderazgos, porque ahí pues también el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania no ha permeado de tal forma como lo ha planteado México, digamos, en diferentes ámbitos más allá del ámbito diplomático. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Lo único que puedo decir, si quieren algún último comentario, Carlos, Liz Day, para cerrar. Pues no, solo esperemos la elección francesa para ver qué tanto cambia esto el tablero europeo.
y ojalá que el sufrimiento que están pasando tantos miles, millones de ucranianos pueda pasar pronto y que se logre algún tipo de acuerdo, porque las guerras, nosotros no lo hemos vivido por muchas generaciones en México, las guerras tienen un costo humano que nos cuesta trabajo a la distancia dimensionar. Gracias, pues me uno igual a lo que menciona Carlos, pues creo que lo más inmediato son las elecciones francesas este domingo, esperemos qué pasa y qué pasaría con el escenario europeo en una posible victoria de Le Pen, e igual espero que por lo menos se logre un proceso de negociación que, como mencionabas, Beato, pues está roto, y que el sufrimiento de miles de ucranianos y civiles que están pasando en Ucrania, pues que llegue a terminar, y que por lo menos haya también un proceso de justicia, y un proceso de justicia para culpables pues de estos crímenes también. Sí, ojalá esta guerra acabe rápido, acabe ya, porque la dimensión humanitaria es terrible, es el costo más importante que están pagando los ucranianos precisamente por esa invasión rusa al territorio de Ucrania, y ojalá veamos pronto el cierre de esta guerra efectivamente, con un escenario europeo pues también más optimista. Después de este domingo esperemos que así sea. Síganos en nuestras redes, en Twitter, sociales Tech, y obviamente escúchenos en nuestro podcast, comenten, pregunten, porque eso siempre es una inspiración también para estos contenidos. Así que con su permiso nos despedimos. Muchas gracias y hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productora de Con su permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.